le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, en esta fantástica alianza que con mi querido amigo, colaborador, coconductor, y socio, pues es lo que se me estaba olvidando, porque es lo menos relevante. Así es. Don Gerardo Pérez García, qué gusto. Síganos porque esta tarde, de hecho ya está usted viendo al señor secretario de Cultura del Gobierno del Estado, don Sergio Vergara Verdejo. Y también platicaremos después con Virginia Priede Weston, que es una artista contemporánea, poblana. Queremos escuchar su visión acerca de cómo se va desarrollando el arte al margen de pintar portones y balconcitos y macetas de Talavera. Que va ligado con el secretario de Cultura. De alguna manera, sí, no estaban ligados así, pero hay exigencias de invitados que se ponen como divos o divas y entonces uno tiene que cumplir. Después de Virginia estará la mirada crítica de don Gerardo Pérez Muñoz, que también su faceta de divo, te voy a enseñar el chat para que sepas. Medio mamila. Medio. Sí. Y vamos a cerrar con Liz Mejorada, una joven brillantísima, activista, así que quédese. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Leobardo, bienvenido a este segundo día después de ese largo periodo vacacional en España, y en verdad nos da gusto tener al secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, quien tiene una amplia trayectoria, un amplio caminar desde Lina y cubriendo en el gobierno municipal también. Esos puestos tanto en el gobierno federal, estatal y municipal, y hoy regresa al gobierno del estado como secretario de Cultura. Así es. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Pues muy bien, muy Te bien. veo presionado, mano. Sé que tu agenda está siempre muy complicada y que ahorita te vas a un evento, lo sé. Por lo tanto, agradezco doblemente esta generosidad para venir aquí a compartir. No, la verdad, pues hay que compartir. A veces aquí Leonardo me dice, es que no quieres, sí quiero. Lo que pasa es que de verdad tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿Allá se vale exhibir a la gente? Dices, no, pregunto. Yo digo lo que estoy pensando desde el punto de vista de estar acá, por eso estoy acá. Bueno, Sergio, para que vemos que usted es de los contados secretarios, y no porque esté usted en este estudio, que realmente lleva un caminar al interior del estado. Pocos integrantes del gabinete salen, últimamente lo está haciendo el secretario de Educación, últimamente lo está haciendo también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene que ver con ustedes porque es un poder independiente. Pero qué bueno que Secretaría de Cultura está caminando. ¿Qué acciones en concreto está llevando este gobierno después de casi 2 años de pandemia, con un gobierno de 5 años, muy cuestionado el 2018, una elección extraordinaria en 19, por primera vez en la historia de Puebla muere una gobernadora en funciones, hay elecciones extraordinarias, se pierde un año el 19, de ahí que la labor de cultura ante un momento que estamos viviendo difícil, muy difícil, está la pandemia, está la guerra de Rusia con Ucrania, y la cultura como que está siendo un bálsamo para las y los poblados. Yo creo que es fundamental porque al final de cuentas mucha gente dice o así se hacía, decían que llevábamos la cultura de la ciudad hacia la parte de los territorios, dividimos el estado en 32 regiones. Pero ahora que estamos yendo, ya fuimos a las 32 regiones, ya estamos yendo ahora antes llegábamos al centro, ahora a las cabeceras, hoy ya estamos llegando a las comunidades. Y de verdad lo que es increíble es que en todos lados hay cultura. Claro. En todos lados hay tradiciones, en todos lados hay música, en todos lados hay danza, hay historias que no se han contado, que no sabían. Entonces es como venir redescubriendo toda esa parte de lo que es este gran estado de fortaleza. Los artesanos de verdad todos son diferentes, no hay lugares iguales. Así hagan la palma, pues unos hacen un tipo de palma, otros hacen otro tipo de palma. La mixteca, tú llegas por ejemplo, ¿cuánta gente de Puebla conoce las cuevas de las Salinas? Yo soy el primero que no las conozco, ¿eh? No, de verdad, hay lugares ahí por la biosfera que son cuevas como en Tehuacán,
30 Sierra metros Negra. de profundidad Así es. de cueva de la explotación de la sal y automáticamente dices, ¿dónde estoy? Y luego de repente... La zona del silencio también. La zona del silencio, donde hay una capilla enterrada, Sí, impresionante, que parece que estás en Italia, porque además todo es como muy bizantina, pero abajo en la tierra. Entonces, son lugares que dices, ¿cómo existen esto? Por Huauchinango, hay unos pueblos, antes de llegar a Huauchinango, donde está Venta Chica y Venta Grande, hay unas danzas en huehues que de verdad te metes, los ves bailar y parece que estás ¿cómo se llama? En Venecia. O sea, ¿de dónde salieron esos trajes? Hay una cosa en Tetela que ahora se descubrieron unos petrograbados, pero entró una máquina, rompió una piedra y en medio de la piedra salieron petrograbados, o sea, no fósiles, o sea, hechos. Y entonces dices, a ver, ¿cuánto tiene de antigüedad estos elementos? Entonces, según ya los arqueólogos y miles de años. Más de 30,000 años. Entonces dices, a ver, ese es un inicio de una civilización, claro. Entonces, ¿cómo lo tienes ahí o cómo llegó? Que los personajes que están ahí, ¿cómo se llama? Dibujados todos cuadrados y todo lo demás. Claro, si llega, hablando ya así, como que la gente que le gusta lo de los extraterrestres, dice, pues es de extraterrestres, no, esto es de una civilización. Qué bueno que no han llevado a Maussan. Sí, por eso te decía yo. Pero en realidad es todo lo que hay de cuántas generaciones atrás y de cuántos años atrás. Tú sabes mucho de eso. Gracias, Sergio. A ver, todo esto es parte de un plan de trabajo que evidentemente tienes como secretario de Cultura. Claro. No es algo fortuito que se me ocurrió, hoy voy a Zacapuastla, ¿no? O a Huauchinango. Sin embargo, el complemento ideal de todo esto es difundirlo. Y lo voy a decir con toda franqueza. Poco sabemos de todo esto. Poco sabemos de todo esto. Nosotros hicimos un plan y fue una estrategia que la platicamos con el propio gobernador. Dijo, órale, adelante, vamos. Y donde dijimos, vamos a ir a las 32 regiones. Y el príncipe dijo, o sea, ¿sabes lo que es eso? Pues sí, o sea, sí lo sé. Por eso fue que empezamos a salir y a salir y a salir y a caminar y a andar. Mira, ahora no es bueno que andemos por la carretera, porque en la carretera pues vas por las carreteritas y te metes, vas veredeando y te metes a las poblaciones y ahí vas descubriendo o redescubriendo esto. Entonces empezamos a apuntar, llevamos gentes y vamos apuntando a dónde vamos. A lo mejor tú tomas al centro ahorita una ruta y entonces apuntas, pues hoy pasé por acá y pasé por el Amparo y ya llegas al centro. Ahora eso lo hacemos. Entonces el chiste es buscar, ¿cómo se llama? Rutas culturales, pues son rutas culturales. Claro. O sea, no es, todo el mundo pensaba que la cultura era el edificio histórico o la ciudad histórica, no. O Casa de la Cultura. Ándale, entonces no, es el campo, te das cuenta cómo cultivan. Ahí está. La cultura es el cotidiano vivir de la gente y lo que está en todo su contexto, ¿no? Exacto, y cómo viven. Imagínate cuando tú llegas a un lugar de una artesana que vive, no sé yo, en Pahuatlán, pero hasta arriba, donde tiene su granjita y ella tiene sus borregos donde saca la lana, y tiene sus raíces donde lava esa lana y tiene un laguito y es un paraíso. Entonces ahí te quedas y dices, esto lo tiene que ver en experiencia una gente. Son experiencias de vida, exactamente lo que dices, es una experiencia de vida de ver. Acuérdense, cuando nos llevaban a lo mejor ustedes los llevaron también chiquitos, a Holanda, que te llevaban y te subías a un camión y te sacaban quién sabe cuánto dinero y terminabas en una granja viendo a una holandesa, así todavía, ¿cómo se llama? Ordeñando una vaca y aparte salías comprando un queso. Sí. Acá no, acá existe, o sea, no tienes que hacer esos escenarios, existen los escenarios, donde tejen los voladores sus trajes. O sea, hay cosas impresionantes, tienes razón. Hay muchas cosas que todavía no se conocen. Falta difusión. Estamos armando un catálogo ya de esas rutas y esas formas de entender y conocer, ¿no? De la forma de cada lugar. Y entonces el chiste es que la gente vaya. Y ahí es donde ya nos unimos exactamente con turismo,
con economía, con el campo, y todos vamos a los lugares, vamos hasta allá juntos, para que en sus programas exista no nomás la fase cultural, sino la fase cultural, la fase económica y la fase, ¿cómo se llama?, turística. Ahora, esto es importantísimo desde el momento en que se descubre el atractivo, pero esto debe llevar una logística, logística que complica muchísimo ya el poder aterrizar para que la gente lo conozca, vaya, lo disfrute y lo difunda también. Entonces, ¿qué es lo que sigue en toda esta tarea que tú estás haciendo como secretario de Cultura? Ahí es donde ya entras con el acuerdo, entra, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, a la hora de que hace un camino, que están arreglados ahorita muchos caminos del Estado, que también se meta un poquito a la parte de las poblaciones, de estas comunidades, de las comunidades, que tengas una buena señalética, no se modifica el camino original. Y el promocional. ¿Te acuerdas que antes, bueno, de repente se hizo una gran avenida, podemos decir esta de Tepeaca, y de repente cuando te das cuenta que estás en Tepeaca y no te das cuenta que pasaste a Mozoc? Sí. No, el chiste es que vayas reconociendo los lugares y que te vayas metiendo. Entonces, si te metes, de verdad, vas a encontrar cosas, comida, formas de ser, de diferentes formas, que vas a decir, ¿cómo esto lo tenías? ¿Por qué no había yo venido? Vas a encontrar maravillas inimaginables. Sí. Sergio Vergara, sin cambiar de tema, ayer recibimos información de la remodelación que están llevando a cabo el gobierno en el barrio del Alto. No sé si tenga usted que ver algo en ello, porque nos dicen que de entrada la empresa no está cumpliendo, que encontraron un acueducto en la parte de abajo y que la querían tapear, lo querían taponear, y que se llevaron ya la talavera que estaba en el mercado. ¿Tiene que ver algo Secretaría de Cultura o es ajeno a esta remodelación? No, ahí hay un plan muy interesante de rescatar la zona de los barrios, exactamente, porque es la zona originaria. Esa es antes que la propia ciudad, o sea, era la zona del Huitzilacalpan, del Tlaxcaltecapan, donde vivían estos pueblos que llegaron a fundar la ciudad. Es más, la Casa Aguayo pues era la casa del gobierno, de los 4 gobernadores. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y después fue la Barranera, como le llamaron. Bueno, pero eso ya... Sí, ya en el siglo XX, vaya. Y después, enfrente está ¿cómo se llama? Se hizo el Cabildo Municipal, y donde está el mercado exactamente era la plaza, podemos decir, la plaza pública, y aquí estaban los franciscanos, y la entrada de la 14 era la entrada real. En la calle Real, que todavía está, pues todavía la ves, es hasta una conformación como prehispánica, porque ves que tiene taludes y eso. Sí. Y entonces, claro, pues siempre la gente de Lina entra y descubre que hay unos como drenajes de barro, pero son nuevos. O sea, el mercado se hizo en el 65, entonces no es una composición, podemos decir, original de la época. Entonces no es parte de... Ahora, eso lo está haciendo el ayuntamiento. Es obra del ayuntamiento. Entonces, automáticamente, pues claro, nosotros tenemos que ver para que se una al proyecto general. Se integre al proyecto, ¿no? Al proyecto general que incluye el Alto Analco, Xalenetla y Analco, La Luz, San Francisco, que es un lugar atrás muy chiquito que se llama el Exeomo, y la parte del Alto. Y entonces ahí en medio pues está integrando el mercado, que se hizo, te digo, en los años 60. En los años 60. Entonces es un mercado, como podemos decir, como neoclásico. Es ya de concreto, o sea, ya se ha hecho de concreto. Y claro, sus instalaciones en esa época eran todavía, pues eran tubos de barro, eran tubos. Hay algunos que encofraban para pasar el agua, pero eso no es un sistema original antiguo. Hay alrededor, sí, claro que hay sistemas antiguos, pues ahí está la parte de los túneles estos, esos sí eran canales de agua, pero canales de agua impresionantes. Y eso está más que definido, porque se tejen tantas leyendas y tantas historias que se tejen leyendas. Gracias a Luis Paredes Moctezuma, que las despuntó. Cuando cerró el Zócalo y al final salimos con su puente de bubas, no, es que decían que había catacumbas abajo de la catedral. Y que iban a dar al cerro, San Francisco. O sea, hay canales de agua. O sea, los franceses, cuando están los 4 años aquí en la ciudad, gobernando la ciudad,
hacen obras muy importantes para la ciudad, de drenajes, todas con tabique y todas con diferentes elementos que fueron muy, muy impresionantes, y entonces eso sí, lo vas encontrando y lo vas detectando. O sea, la ciudad tiene historia, la misma, así como la ciudad que tiene tantas historias que a veces ni conocemos, porque pues hay cosas, la ciudad primera de la fundación, pues no se inundó, porque los españoles se pusieron junto al río y no sabían que en mayo iba a venir los aguaceros, y entonces todo lo que hicieron, pues se lo llevó, y ahí están enterradas en la parte de abajo. El doctor, tanto el maestro Pantoja, Carlos Montero Pantoja, claro. Doctor, Carlos López García también. Han reseñado en base a documentos esa historia de la Puebla. Sí, efectivamente, me parece que es parte de lo valioso de este esfuerzo de ustedes como invitados, porque venir a compartir todo esto, pues nos tiene que enriquecer para quien quiera, ¿verdad? Porque no son a fuerza las cosas. No, pero sí se tiene que entender que en realidad la ciudad pues es una ciudad que ha vivido pues ya casi 500 años. La ciudad española, pero si te vas a los barrios, esos han vivido más. Y si te vas a las juntas auxiliares, que ahora les llamamos juntas auxiliares, esas son milenarias. Así es. Pues eran las zonas cercanas. San Francisco Totomihuacán, San Baltasar, Caleras, esas son milenarias. Estos Caleras tienen una población mayor que algunos municipios. Claro. Sergio Vergara, ¿qué proyectos tiene o cuál es su reto para el 22 y después 23? Yo creo que... ¿Qué quiere dejar del sello legado del paso de Sergio Vergara por la Secretaría de Cultura? Yo creo que lo más importante es el respeto a la cultura de lo que hay en las regiones. Si tú respetas lo que hay, las danzas, la música, y los apoyas, sí los apoyas, o sea, los puedes apoyar con tambores, ahora hasta con silbato, o sea, que mantengan su música, que mantengan su lengua, sus tradiciones. Sus tradiciones. Sí. Que la parte, nosotros no estamos peleados con la parte, podemos decir, de las fiestas religiosas, pues no, pues al contrario, por favor. son parte de la forma de ser. Que defendamos la comida es impresionante, la forma en cómo se come. Yo voy a decir, en cada lugar que vayas, come, porque es diferente a lo que hay en la ciudad. Es diferente, es infinitamente más sabroso y es regalado. Natural. Y es regalado. Económicamente hablando, es regalado. Y además es regalado, eso sí es cierto, es regalado. Y luego la otra parte es pues escribir las historias, volver a la lectura, volver nosotros llevamos, les voy a mandar una colección de 118 ya, ¿cómo se llama?, publicaciones, que es las que tenemos, entre poesía, música, historia, literatura, política, todo. ¿Son cuadernillos? Son libros. Okay. Y entonces, y lo estamos repartiendo a todas las bibliotecas. Lo de las bibliotecas también es importante. Las bibliotecas, y ¿sabes cuál es? Que en cada biblioteca haya una sala de lectura. Que haya una sala donde puedas pues hacer hasta lo que ustedes hacen los periodistas. Es retomar lo de ayer, lo que se hacía ayer, vaya, es que se dejó de hacer muchas cosas. Imagínate. Hablamos de los 60, 70, 80. Tú cuando le platicabas a tu hijo de chiquito, pues le has de haber platicado cosas interesantísimas. Hay cosas que no te creen. Bueno, muchas cosas que ahora, no te creen. Ahora ya le quieres decir algo y al contrario, sale el celular y le aprietan, quieres hablar de Benito Juárez, ahí viene una historia, y entonces te empiezan a decir, tú dices, ¿cómo? Pues es la historia que ahí está escrita, entonces no puede ser. Pero al final de cuentas, es entrar otra vez al análisis de cada cosa que uno ve. Y respetar, yo voy a decir, respetar la forma de ser de cada quien. Eso es importante. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Pero al mismo tiempo enriquecedor cuando hay esa disposición. Por eso yo siempre he dicho, de verdad, y a veces nos critican, pero yo digo, ¿por qué no hablamos de Puebla, de la Puebla buena? Estamos a días del 5 de mayo. El 5 de mayo es importantísimo para la ciudad. En la historia de Puebla y de México. Del país. Sí. Fíjate que hoy platicábamos y decíamos, bueno, ¿y quién festeja el 5 de mayo en México? Solo nosotros los poblanos, y lo festejan en Estados Unidos. Porque además era fiesta nacional. Ellos piensan que es la independencia de México. Así es. En Estados Unidos. Entonces imagínate ese valor, porque no es la batalla de Puebla, tiene que rescatar, es la batalla de la nación. Claro. Aquí vinieron todos los ejércitos de México, que era el ejército de Oriente, a defender la patria. Así fue.
donde está la historia de los Ochapulcas, de los de Zacapuastla y de los de, que nos dice el doctor Tetela, que realmente dice el historiador García López, que realmente fueron los de Tetela los que bajaron el mayor número. Que en realidad todos los serranos, hasta los de Huachinango, porque también hay que defenderlos, y muchas gentes que combatieron, era el 6º batallón, pero el 6º batallón... También hay, de repente cuando tú vas viendo la historia, que eso lo ves cuando lo recorres, sí, claro. Es que no era como, la división política y lo demás no era como ahorita. Claro. Eran diferentes, eran los territorios más grandes, por ejemplo, el Totonacapan era Huachinango, Zacatlán, Chignahuapan, Veracruz, todavía se unía toda esa parte hasta esa zona. Pues eso era, el Tlaxcalteca, pues Tlaxcala llegaba hasta acá y hasta iba... bueno, después se fue de conquista y conquistó Monterrey y toda la parte de ¿cómo se llama? ¿Dónde están los de los zarapes? Saltillo y todo lo demás, pues fueron grupos conquistadores. Insisto, Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura, hace falta difusión. Ahí está su trabajo, pero si no se aterriza mediáticamente, si socialmente no lo conocemos, eso y nada es nada. Claro. Qué bueno que está haciendo un trabajo, además porque usted tiene la pasión. En este año yo creo que va a haber una gran diferencia en esta parte de difusión y por eso estamos ya trabajando juntos muchas secretarías. Sergio, a ver, entiendo que te tienes que ir a cumplir tu siguiente evento, pero aquí hay un par de mensajes. Dice César Ángel, saludos a todos, en realidades y opiniones, especialmente al invitado. Castillo Mares, JB Castillo Mares dice... Hay una gran cantidad de lugares culturales y si no se conocen es porque no se han sabido difundir. ¿Por qué en lugar de gastar millones en la difusión de que en Puebla todo está bien, no se invierte en programas de cultura enfocados a los jóvenes para que conozcan nuestra riqueza cultural? Pues por eso yo digo, no es tanto de que tú quieras, pues que salgan, tomen un camión, o sea, vuélvanse aventureros. Vayan a los lugares. Sí, pero es donde entra lo que usted dice, que mancomunado cultura con turismo, hacerlos promocionales para captar a la gente. Si no lanza la zanahoria. Ahora sí, como dicen, la verdad, háblenos, los podemos orientar, donde sí todavía pueden ir, donde todavía no pueden ir, pero ahí están las cosas. ¿Cómo los localizan? ¿Cómo los vamos a ver? Ahí en cultura.gov.mx. ¿Cultura.gov.mx? Sergio. Gracias. Para que no me reclames. Gracias. 6:24, ¿eh? Sale. Gracias. Espérate. No, ya. Espérate, nada más. Nos despedimos. Muchas gracias. No se vaya, porque ya está Virginia Priede Weston, que también nos va a hablar de cultura y muy en particular de su experiencia en el ámbito de este tema tan trascendental para cualquier pueblo. Además ya ha expuesto con nosotros, ¿verdad? Sí. Ya, padre. Pues claro, a ver. Sí. A ver, pues si nosotros aquí invitamos a personalidades, no No cualquiera. No con cualquiera. A veces tú haces algunas excepciones, quiero decir, en términos de las personalidades. No, pero aquí estamos. Ya está acá, ya se va. Bueno, vamos a corte, en 2 minutos regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.